Pues buenos días a todos. Proseguimos para no acumular retraso en relación al programa de estas jornadas con lo que es la mesa redonda relativa a gestión y conservación de la biodiversidad, en la que en este caso, bueno, pues participa, vamos a decir, gente de la casa. Es para mí pues un honor presentar a los compañeros que tengo a ambos lados. En primer lugar, y los voy a presentar por orden de intervención, pues a mi izquierda está Javier Velázquez Sornil. Él es doctor en Ciencias Ambientales con mención europea. Ha desarrollado diversas estancias internacionales en la Universidad de Potsdam, en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Múnich, incluso en la Universidad de Moscú. Y bueno, pues en la UCAP, compaginando su labor docente con otras actividades, pues ostenta el cargo de director del Grupo de Investigación de Técnicas para la Gestión Sostenible del Territorio y a la par, bueno, pues ha elaborado, ha conseguido que le publiquen, porque muchas veces es un granito el conseguir esto, numerosas publicaciones internacionales relativas a gestión de la red Natura 2000, a temas de conectividad de distintos hábitats y a mejora de espacios urbanos. Más a mi izquierda está el profesor Guillermo Pérez Andueza. Él es doctor en biología animal en la parte de entomología. Es también máster en protección vegetal. Y bueno, pues en su trayectoria profesional pues destacan varios aspectos de la misma, como su labor pedagógica en aulas de la naturaleza, su investigación en temas relativos a biodiversidad, a lucha biológica, a entomología aplicada y bueno, pues en la UCAF pues su docencia pues también la compagina, ahora más centrados en temas de gestión y conservación de biodiversidad, área de entomofauna y en la lucha biológica frente a plagas de carácter agrícola y de carácter forestal. Y por último, a mi derecha, y para que no me acusen de corporativista, le he dejado para el final, pues está el profesor Juan Carlos López Almansa. Él es doctor ingeniero de montes. También ha realizado numerosas estancias internacionales en la Universidad de Siena, Calgary, Oxford, Toulouse. Su línea de investigación está relacionada con la conservación y mejora de lo que es pues, la genética forestal, destacando pues, su participación en el programa de conservación y mejora de olmos ibéricos frente a la grafiosis, donde tiene pues, un amplio bagaje temporal y de resultados. Y bueno, pues como decía, compaginando la docencia con la que realiza en la universidad, pues también ha realizado diversos tipos de publicaciones que han sido pues, publicadas en revistas de ámbito nacional como internacional, y la investigación, pues un poco en la línea en la que en un principio se especializó, sigue estando relacionada con la ecología y la biología de especies forestales españolas. Sin más, paso a proceder la palabra al primero de mis compañeros, Javier Velázquez. Muchas gracias, vicedecano. Bueno, devuelvo también la presentación, es vicedecano de la Facultad de Ciencias y Artes, nuestro presentador. Bien, a continuación voy a hacer una exposición breve de uno de los trabajos que hemos llevado a cabo. En este caso, como veis, estoy hablando en nombre de varios compañeros y de varios compañeros de dos instituciones, de la Universidad Católica de Ávila, del grupo de investigación que ha comentado mi compañero anteriormente, y también de la Universidad Politécnica de Madrid. El trabajo versa sobre el nivel de adecuación de los espacios actuales que tenemos Red Natura 2000 y, como veis también, proponer una serie de espacios protegidos que sirvan para ver de qué manera estamos protegiendo actualmente, igualmente para favorecer la conectividad de estos espacios que tenemos. Bueno, todos conocemos lo que es la Red Natura 2000, es una red conformada por diversos espacios que vienen en base a la Directiva Aves y Directiva Hábitats. Y como veis, a nivel de Europa pues tenemos una distinta conformación, ¿no? Tenemos espacios más grandes en diversos países y espacios más pequeñitos que podemos decir que está como un efecto de sal y pimienta, como puede ser en países como por ejemplo Alemania, si nos fijamos son microespacios, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones nos llevó a interpretar de qué manera nosotros podemos realizar la adecuada gestión de estos espacios, sobre todo a nivel incluso forestal.
Bien, todo esto ha dado lugar a diversas investigaciones como antecedentes, en los cuales bueno, pues hemos formulado propuestas para realizar la medición del estado de conservación en espacios naturales. Ha sido publicado, como veis, en una revista prestigiosa, pero además también pues, ha dado lugar a una buena práctica escogida dentro de la Comisión Europea para la conformación y para la evaluación del estado de conservación. Más adelante, esto también hemos continuado en esa línea para ver de qué manera nosotros podíamos realizar también esa evaluación del estado de conservación, pero en el caso de espacios forestales exclusivamente. Continuando otra vez con esta nueva línea, la serie de espacios Red Natura 2000, hemos habilitado nuevas técnicas, como pueden ser la teledetección o también, como veis aquí, los análisis de imagen orientados a objetos, para ver de qué manera nosotros podíamos, primero, detectar los hábitats y también, de otra manera, evaluar el estado de conservación de los mismos. Hemos participado en proyectos internacionales, como veis, con gente de Alemania, para ver o avanzar en el conocimiento de estos hábitats Red Natura 2000 y ver cómo los podemos detectar. Por una parte, viendo cuál es la vegetación potencial que tenemos en ese lugar y también viendo la vegetación actual. Y por último, toda esta información la hemos incluido para ver de qué manera podemos favorecer la conectividad de estos espacios y también favorecer a su vez la conectividad de diversas especies. Bien, todo este trabajo al final nos ha llevado a un camino y es ver que teníamos un problema de definición de los espacios Red Natura 2000. Y sobre todo en el caso de España es incluso más llamativo, es decir, nosotros podemos decir que los espacios no están totalmente adecuados, no están localizados, identificados correctamente y no hay una metodología para poder realizarlo. Lo que pretendemos nosotros como objetivo de nuestro trabajo es ver de qué manera podemos, primero de todo, ver cuál es la idoneidad de la zonificación que tenemos ahora mismo y, por último, también en base a esa metodología que presentamos, ver cómo podemos zonificar los nuevos territorios y favorecer también, a su vez, la conectividad de los mismos. Bien, el lugar o las comunidades que hemos elegido para este estudio, como veis, pues son tres, dos del centro de la península ibérica, como son Castilla y León, donde estamos ahora mismo, y nuestra vecina Madrid. Y por otra parte, en el sur tenemos Andalucía. Podemos decir que son áreas muy diversas, muy diferentes entre sí y que nos permiten incluso comparar, lo cual, pues a la hora de establecer un nuevo método, yo creo que también enriquece bastante la metodología que presentamos. ¿Cómo lo realizamos? Tenéis aquí la propuesta que realizamos en cuanto a metodología, en la cual, pues partiendo de unos objetivos y directrices que nos marca ya la propia directiva y también, lógicamente, cada una de las administraciones, vamos a ver, por una parte, la idoneidad de estos espacios Red Natura 2000 y, por último, también vamos a proponer, como decía anteriormente, unas nuevas zonas que estimamos oportuno poder recoger dentro de la Red Natura 2000, no solamente ahora, sino también a lo mejor en el futuro. Para ello, estamos recopilando información con diversas técnicas que he comentado en los diversos trabajos anteriores, seleccionamos los criterios a valorar, realizamos un análisis multicriterio con diferentes expertos en la materia y, por último, como todo es importante dentro de este área ambiental, lo tenemos que cartografiar y es lo que veréis sobre todo en el formato de los resultados que voy a presentar. Y el resultado de esta fase última es ver de qué manera estamos dentro de la Red Natura 2000 y, por último, vamos a proponer la zonificación en base a una serie de criterios que presentaré a continuación. La información que estamos manejando, pues como veis, es información relativa a los hábitats que tenemos en los lugares protegidos, información relativa a los usos del suelo actuales, y también veremos qué serán los potenciales, y por último, información relativa a la riqueza, a la biodiversidad, pues como puede ser el Inventario Nacional de Biodiversidad y el Inventario de Vertebrados y Especies Amenazadas. Todo ello pasa a una segunda fase en la cual integramos todos los parámetros que estamos estudiando para dar un valor de importancia de biodiversidad, o decir, cómo esas zonas son importantes para poder mantener el objetivo de la Red Natura 2000, es decir, por una parte conservar los hábitats y por otra parte también conservar las especies amenazadas o especies recogidas en el anexo 2 de dicha directiva. Todo ello lo llevamos a un mapa continuo mediante técnicas avanzadas de geoestadística. Como veis aquí, bueno, pues hemos ido
probando con diversas de las más comunes y, lógicamente, pues hemos estado utilizando aquellas que tenían menor error y que también se ajustaban mejor a nuestros objetivos y resultados a conseguir. El objetivo final, como veis, es dar un mapa en el cual tenemos lugares de importancia para la biodiversidad de cara a la conservación dentro de la Red Natura 2000. Por último, en la última fase, una vez que tenemos este lugar en el cual nosotros sabemos en cada píxel del territorio o cada punto del territorio cuál es el valor para conservar, vamos a hacer la zonificación del mismo y lo hacemos en base a una serie de pasos. Primero, como comentaba, tenemos ese mapa en el cual tenemos el valor para la protección de la biodiversidad. Aplicamos los usos del suelo actuales para ver qué regiones podemos proteger o cuáles son más propensas a proteger, porque lógicamente pues, Ávilas es muy bonito, pero no vamos a protegerlo, ¿no? Porque es un uso del suelo urbano. Y último paso que hacemos, como veis, pues es la zonificación en base a los criterios anteriores, también aplicando una serie de técnicas estadísticas. El resultado final, y voy muy brevemente, como veis, es un mapa en el cual tenemos un mapa de color o hotspot, que se conoce en inglés, en el cual tenemos las zonas que tienen más valor de biodiversidad. En este caso, las zonas más importantes serían las azulitas y las zonas menos importantes serían las rojas. Bueno, este es el mapa que tenemos para la zona de la Comunidad de Madrid y aplicamos, por último, la zonificación en base a los usos del suelo actuales. Como veis, bueno, pues se adecua bastante a las zonas que tenemos actualmente, que tenemos en la malla, en el entramado. Y no solamente eso, sino que también pues, nos permite proponer otra serie de zonas para poder aumentar la conectividad de estos espacios. No voy a extenderme mucho más en cómo se hace, porque lógicamente luego al final pues, bueno, tiene una serie de cálculos entre medias y tampoco tenemos mucho tiempo y yo creo que bueno, tenemos que avanzar dentro de la jornada que tenemos hoy. Y quiero presentaros por último también cómo se realiza esta zonificación en base a una serie de criterios restrictivos o menos laxos, es decir, hay zonas en las cuales nosotros vamos a proteger sí o sí, como veis en la Sierra de la Comunidad de Madrid, otras zonas avanzando, pues por ejemplo, en zonas agrícolas, en otras zonas como pueden ser dehesas, que vamos a poder incluir en base a los usos del suelo actuales. Esta misma protección la hemos aplicado, bueno, no se ve mucho ahora mismo, yo creo, aquí en este mapa que tengo en Andalucía, pero por último os quería presentar también el mapa de Castilla y León, en el cual tenemos la red que se conforma actualmente con la zona propuesta que nosotros tenemos para poder aumentar esa propuesta de conservación de la biodiversidad. Es decir, los resultados nos permiten, por una parte, conocer qué es lo que estamos conservando ahora mismo, cuáles son los intereses de conservación, y por último también avanzamos indicando qué zonas serían propensas para poder incluir en la futura Red Natura 2000 o en una adecuación futura, y igualmente también de qué manera podemos aumentar la conectividad de estos mismos espacios. Por mi parte, nada más, dar las gracias a la universidad por habernos facilitado la presentación de nuestros trabajos y también a toda la audiencia que tenemos por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por ajustarte también al tiempo del que disponías. Pues a continuación paso la palabra a Guillermo Pérez para que nos exponga los trabajos que ellos realizan. Muchas gracias, Fernando, por la presentación de antes, y gracias también a los organizadores de las jornadas, especialmente a Ramón Velasco, por haber contado conmigo y con mis compañeros para estas charlas. Bueno, estoy aquí para hablaros de gestión y conservación de entomofauna basada en bioindicadores y ejemplificarlo con un proyecto que tuvimos hace unos años que llevamos a cabo en la Sierra de Gredos, y específicamente os contaré el caso de los odonatos porque fueron muchos grupos de insectos y no tendríamos tiempo, ¿no?, para hablar de todo. Bueno, quizá la gran virtud de los insectos, de los invertebrados y concretamente los insectos, precisamente es su gran problema, ¿vale?, su hiperdiversidad. Tenemos graves problemas los entomólogos para poder inventariar y estudiar las poblaciones debido a la enorme diversidad de organismos que existen, ¿no? Este esquema, que es un clásico de Edward Wilson, donde podéis ver la fauna mundial dividida por grupos taxonómicos, bueno, pues está claro que básicamente 4 o 5 órdenes de insectos suponen entre el 70 y el 80% de toda la fauna existente en el planeta. Si esto lo llevamos, este 80% aproximado, como podéis ver en esta tabla,
lo llevamos a la cuenca mediterránea, se repite, ¿vale? Unas 150.000 especies, y en la península ibérica también, con un 80,7% de toda la fauna son insectos, con unas 47.000 especies. El análisis por órdenes de insectos, los mejor estudiados, pues también nos da una proporción muy similar, en la lista comparativa que veis, de número de especies europeas y el número de especies presentes en la península ibérica. ¿Pero realmente los insectos están amenazados? Bueno, pues según la información de la cual disponemos, que no es demasiada, puesto que tenemos grandes carencias en datos de biología y ecología, pues a nivel global, como veis en la columna de la izquierda, el uso de la deforestación fundamentalmente y la agricultura intensiva sean las principales amenazas a nivel global, mientras que a nivel de España, a nivel de la península ibérica, curiosamente, el desarrollo residencial, la contaminación y la agricultura pasaría a una tercera posición, ¿no?, en cuanto a las principales amenazas. Si nos vamos a los listados de protección, como podéis ver también, la lista global de la IUCN y la lista roja de España incluyen poquísimos taxones de insectos, unos porcentajes ínfimos, pero es que encima de estas 257 especies de invertebrados continentales, la mayoría de ellos insectos, solamente legalmente, que está en las categorías de mayor amenaza, la IUCN, solamente decía el 24,1% están protegidas legalmente por el catálogo español de especies amenazadas. Por tanto, una cobertura pobre de las especies amenazadas, con altos grados de amenaza. Si analizamos por grupo y un poco la evolución a lo largo del tiempo, podemos ver que claramente destacan aves y en los últimos años, desde 2010, desde la publicación fundamentalmente de los atlas y libros rojos de flora, pues también ha habido un repunte de las especies de flora, y también los invertebrados, en términos cuantitativamente generales, pues han pasado a la tercera posición, también, como veis, con dos repuntos, uno en el año 2000 y otro en el año 2010, fundamentalmente relacionado también con las publicaciones de atlas y libros rojos. Bueno, es posible, vista esta tesis o hipótesis, ¿es posible la conservación de insectos? Bueno, pues dentro de las acciones llevadas a cabo en Europa y en España, que aquí están en este pequeño esquema recogidas, sin lugar a dudas las acciones basadas en conservación de los hábitats son las prioritarias, ¿no? Se han aplicado y se han estudiado en más de 200 especies, los estudios de investigación respecto a conservación y las políticas conservacionistas. Muy por detrás estaría la divulgación sobre conservación de invertebrados, y también las acciones basadas en la conservación directa de la especie, que sin duda es la menos accesible. ¿Cuál sería la solución? Dado estos fallos, ¿no?, este enfoque fallido de los enfoques tradicionales aplicados habitualmente a vertebrados, los listados de protección, la protección mediante especies paraguas, de arriba a abajo podríamos llamarla, ¿no?, o bien la protección desde redes tróficas básicas de abajo arriba, y la poca consideración que tienen a la hora de designar espacios naturales protegidos. Pues posiblemente una forma de poder estudiar este enorme conglomerado de diversidad sería utilizar grupos bioindicadores, pero, como siempre, la gran dificultad que tienen es que tenemos que buscar unos criterios para elegirlos adecuadamente y que nos bioindiquen la calidad del hábitat y su diversidad. Estos criterios son los que tenéis ahí presentados: una taxonomía de bioecología bien conocida, facilidad de muestreo, taxones de rango superior que estén presentes en amplias áreas geográficas. Por su parte, los taxones específicos o genéricos muy especializados y sensibles a los cambios, que sus patrones de biodiversidad se reflejen en otros taxones tanto relacionados como no, que incluso tengan potencial importancia económica y que sea fácil valorar su diversidad y el posterior seguimiento para ver el estado de las poblaciones. Dicho esto, y con este enfoque, pues hace unos años tuvimos un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León y la Fundación de Patrimonio Natural, el cual que lideró la Universidad Católica de Ávila, con colaboración también de la USAD, de la Universidad de Salamanca, que fue un estudio de entomofauna llevado a cabo en los espacios protegidos de la Sierra de Gredos, Parque Regional, la Reserva de Valleiruelas y el espacio de Hoyo Casero. Duró 4 años, participaron 20 investigadores de varias universidades, como podéis ver en la diapositiva, y estudiamos 20 grupos de insectos, desde polinizadores a hematófagos, que ampliamos su conocimiento faunístico y en algunos casos realizó trabajo de campo. Y fundamentalmente centramos el trabajo de investigación en los grupos bioindicadores, colémbolos, asílidos, sinfitos y odonatos. Para que sepáis de qué hablo, porque imagino que quizá nos suenan algunos de ellos, los colémbolos son pequeños organismos edáficos, catalogamos unas 50 especies con numerosas especies nuevas para la ciencia y endémicas de Gredos. Pequeños organismos edáficos, como veis, que viven en las capas más superficiales del suelo, del suelo, asociadas a hojarasca y capas superficiales. Por su parte, los asílidos son moscas depredadoras, como podéis ver en alguna de las fotos con la presa, y en la cual también catalogamos una elevada diversidad específica, 56 especies,
incluyendo una reciente publicación de una especie nueva para la ciencia y también varios endemismos, especialmente de los géneros Andrenosoma y Dasypogon, que los tenéis en las fotos. Y por último los Synphyta, que son himenópteros fitófagos, se alimentan de plantas. Llegamos a catalogar 51 especies, también se ha publicado una especie nueva para la ciencia y también varios endemismos de la zona de estudio de Gredos. Como veis, son fitófagos, están adaptados a la alimentación sobre plantas, sus larvas pues son falsas orugas, son similares a las de las mariposas. Ya centrándonos en los odonatos, perdonad que esto parece que no va. Vale. Bueno, en cuanto a los hábitats, nos centramos básicamente en los hábitats de Gredos, que imagino que muchos lo conocéis, pero bueno, pues si hay alguien que no lo conozca, los medios lacustres de alta montaña, las zonas de piso oro y mediterráneo de piornal o de matorral, también los bosques de ribera, medios fluviales, así como bosques de pinares y de quercus, encinares y robledales de pisos meso y supramediterráneo. Centrándonos ya en los odonatos, como decía, pues nos planteamos los siguientes objetivos: actualizar su conocimiento faunístico, analizar su riqueza y abundancia, identificar áreas importantes, localizar y estudiar especies importantes de interés conservacionista y establecer una serie de directrices de gestión. Dividimos para ello el área de estudio, como podéis ver, en 4 sectores, que a su vez tenían una serie de estaciones de muestreo, hasta 20, que visitamos mensualmente, en transectos de 1000 metros, y durante 3 campañas establecemos muestreos más cualitativos, y en la última campaña se realizaron censos e inventarios de aquellas especies que era posible, obviamente, identificar visualmente. En cuanto a los índices sencillos para determinar las áreas importantes, utilizamos índices de riqueza, diversidad, equidad o uniformidad y dominancia. Los resultados de faunística, localizamos 46 especies, hemos incrementado el catálogo conocido en más del 30% respecto a lo que había, que es lo que tenéis indicado en la tabla en colores rojos. Hemos citado por primera vez 14 especies en la zona de estudio y destacaría, por citar algunas citas, Oxygastra curtisi, Gonfus graslini y Gonfus similimus, 3 especies, algunas de interés conservacionista y aparte también bastante poco frecuentes, en la Odontofauna española, de la cual Gredos tiene el 57% sobre 80 especies presentes en la península ibérica. En cuanto al análisis de diversidad, pues estudiamos la diversidad y la abundancia y vimos que, la riqueza y la abundancia, y vimos que las áreas más ricas, con diferencia, este análisis se hizo específico en cada estación, pero aquí os presento los datos globales, sector sur y sector norte con gran diferencia. Y posteriormente estudiamos también el análisis de diversidad para detectar áreas importantes, que destacaría 2, el área de Candeleda, donde se han encontrado 25 especies de libélulas y 3 de ellas de interés conservacionista, es un claro hotspot de biodiversidad de odonatos, y también la zona de Hoyo Casero, con 18 especies y ni más ni menos que 6 especies de interés conservacionista. En cuanto a las especies de interés conservacionista, especies importantes, llamémoslas, pues hemos encontrado el 46% de todas las que están protegidas en España por diferentes documentos, bien sean documentos consultivos como los atlas y libros rojos, o bien sean documentos legales como el Catálogo Español y la Directiva de Hábitat. Por destacar 3, Coenagrium mercuriale, actualmente está catalogada como vulnerable por la IUCN, Gonfus graslini, catalogada como en peligro por la IUCN, y finalmente Oxygastra curtisi, que estaba catalogada como en peligro y bueno, hace unos pocos años se ha recapitulado, se ha bajado su grado de amenaza vulnerable. Y por último, para terminar, las directrices de gestión, entre los varios aspectos que acordamos con la Junta de Castilla y León y con la Fundación de Patrimonio Natural que debíamos analizar, pues aquí destaco 3 con simplemente unas imágenes. En cuanto a gestión agrícola y ganadera, en esta foto podéis observar algunos de los impactos, ¿no?, que produce la ganadería en pequeños arroyos debido al pisoteo, etcétera, etcétera, del ganado, y que limita en gran medida la reproducción de algunas de las especies, por ejemplo, Coenagrium mercuriales, Titulum y Cerulescens. La gestión de medios fluviales, como vemos, algunos problemas graves de sequía en estas épocas del año, sobre todo en la zona sur y este. Las especies de odonatos se ven limitadas a pequeñas charcas donde sobreviven durante estas épocas desfavorables. Y por último, la importancia que tienen algunos medios artificiales, llamémosles medios lacustres artificiales, porque los medios lacustres naturales están en muy buen estado de conservación, que suponen verdaderos oasis para la fauna de odonatos donde sobreviven durante las épocas más duras, ¿vale?, sobre todo en estas zonas que comento, más cálidas de la zona sur y este de la provincia de Ávila. Bueno, pues con esto reitero las gracias a los organizadores y bueno, a todos los presentes, gracias por vuestra atención. Bueno, y para finalizar con esta mesa,
paso a conceder la palabra a Juan Carlos López Almansa para que nos hable en relación a las investigaciones que él desarrolla. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Yo no me voy a centrar tanto en las investigaciones que he realizado. Podría haber contado algo sobre el tema de la grafiosis del olmo, en el programa de conservación de grafiosis del olmo en el que trabajé en su momento, pero quiero hacer un breve recorrido sobre la importancia de un aspecto que a lo mejor puede parecer colateral, pero que en determinados ámbitos tiene gran importancia, como es la conservación de recursos genéticos forestales. Es decir, aquí estamos hablando mucho de conservación del territorio, conservación a escala de ecosistema o de hábitat. Estamos hablando y seguiremos hablando de conservación de especies, pero yo voy a bajar a otro nivel. Las especies no son entidades homogéneas, sino que presentan poblaciones. Y estas poblaciones están adaptadas a condiciones específicas de su medio ambiente. Como consecuencia de la evolución, la misma especie se adapta a circunstancias distintas. Y esa adaptación hace conveniente la conservación no únicamente de la especie, sino de las distintas poblaciones y de los recursos genéticos, es decir, los genes que tiene esa especie. ¿Por qué la conservación de los recursos genéticos? Porque la naturaleza es cambiante por naturaleza, vale la redundancia, y bueno, en una situación de cambio climático y demás, como la que nos encontramos aún más o más rápidamente, y la conservación de recursos genéticos significa dar a las especies la posibilidad de sobrevivir en el futuro. No se trata solo de que estén adaptadas a la situación actual, sino de que estén adaptadas a la situación futura, que será cambiante. Si no hay diversidad genética en las especies y en las poblaciones, estas no podrán adaptarse a los cambios ambientales. De ahí la importancia de la conservación de recursos genéticos. Y yo me voy a centrar en especies arbóreas forestales, que además existe su legislación y existe sus elementos. Entonces, ¿por qué conservar los recursos genéticos forestales? Ya lo he dicho un poco. Básicamente por dos razones. La necesidad de adaptación de las especies solo se ve asegurada, o esa posibilidad, si tenemos suficiente diversidad genética. Muchas veces la escasa diversidad genética supone que, aunque tengamos un número relativamente elevado de individuos, sin embargo, a medio y largo plazo, esas poblaciones pueden extinguirse. Y además, la conservación de los recursos genéticos tiene interés por dos razones. Primero, desde el punto de vista de carácter ambiental, ético, si queréis, es necesario mantener esas especies forestales para que estas especies sigan cumpliendo sus labores protectoras y ambientales, y también para sostener los valores productivos de los bosques, ¿no? Bien, un ejemplo. Aquí os he puesto un mapa de España según las regiones de procedencia. Las regiones de procedencia nos explican las distintas especies forestales, digamos, son poblaciones o zonas que ecológicamente son parecidas. Bien, pues aquí tenemos un listado de las regiones de procedencia de Quercus faginea, de un roble, el quejigo, en España, ¿no? en la península ibérica y también en Baleares. Como veis, cada una de estas regiones de procedencia posee poblaciones adaptadas a condiciones específicas. No es lo mismo las especies o los individuos que se sitúan en Prepirineos que los que se puedan encontrar en las montañas de Cádiz. Es la misma especie, pero las circunstancias ambientales son muy diferentes. Entonces, la conservación de la especie implica o debe ir unida a la conservación de todas estas poblaciones y de sus recursos genéticos. ¿Por qué hay que conservarlo? Porque hay amenazas. ¿Cuáles son las principales amenazas? Aquí os he puesto un listado. Voy a entrar más bien en algunos ejemplos. Y ejemplos reales. Esto es aquí relativamente cerca, en Segovia, en Palazuelos de Eresma. Es una población de Ulmus levis. El Ulmus levis, el olmo temblón, es una especie recientemente catalogada como perteneciente a la flora española. No se consideraba española hasta hace muy pocos años, se consideraba que había sido plantada, pero se ha demostrado genéticamente que las poblaciones de Ulmus levis, o que hay poblaciones naturales de Ulmus levis. Bien, pues esta población es singular porque al poco de detectarse se decidió construir una
un campo de golf, que realmente se llegó a construir y está construido, ¿no? De Ulmus Levis. Bien, al final se consiguió que ese campo de golf no supusiera la eliminación de los pies. Tampoco está claro si esta población era natural o tenía otro origen, pero bueno, actualmente existe el campo de golf y se ha conseguido mantener esos pies. La idea es que la presión urbanística, la presión en los cambios de uso del suelo en general, es una amenaza contra numerosas poblaciones de especies forestales, ¿no? Las enfermedades, pues el caso de la grafiosis del olmo, que como sabéis ha diezmado a Ulmus minor y a Ulmus glabra, a esas dos especies de olmo, en toda la península ibérica. En esta foto en Mallorca vemos pues cómo estos pies están muy afectados por esta enfermedad. Otro problema que aparece, muy importante, el problema de la introgresión genética. La introgresión genética es el hecho de que, sobre todo por causas relacionadas con plantaciones forestales que se hicieron en el pasado, se produce contaminación genética. Estos son los pinares de pino silvestre de Sierra Nevada, que se consideran en la actualidad como una subespecie, una variedad distinta. Son poblaciones de una especie que va desde España hasta el extremo de Siberia, hasta Kamchatka, pero que aquí, en estas condiciones mediterráneas de Sierra Nevada, se ha adaptado a unas condiciones muy particulares. Sin embargo, cuando en los años 50-60 se comenzó a hacer repoblaciones en esta zona, en aquella época no había interés, no había preocupación, no se era consciente de los problemas que podía surgir, y se empleaba semilla que procedía de Pirineos, que procedía del sistema central, que procedía del sistema ibérico. Todo ello ha supuesto que en la actualidad esos pies plantados estén polinizando a las plantaciones, a los bosques naturales de pino silvestre. Y eso hace que se produzca esta contaminación genética, ¿no? Esta introgresión genética es otra de las principales amenazas. Lo mismo podemos citar aquí, otro ejemplo, los pinares de pino pinaster, del pino rodeno, en Sierra Morena. Esto es Fuencaliente, en Ciudad Real, donde también existe esta amenaza de introgresión por las plantaciones de individuos procedentes de otras zonas. O a nivel de especie incluso el Populus nigra, el chopo negro, que en la actualidad los tenemos aquí, bueno, nos han cerrado, pero justo aquí a la espalda teníamos unos chopos en el río Adaja. En la actualidad se ve amenazado y es muy difícil encontrar árboles genéticamente puros debido a la contaminación genética con el híbrido del Populus nigra, con el Populus deltoides, que es el que se usa en las plantaciones forestales mayoritariamente. Eso hace que sea muy difícil encontrar ejemplares genéticamente puros españoles en el campo, ¿no? Otra amenaza, la sobrepresión de fitófagos, tanto de fitófagos silvestres, a veces como en este muflón introducido. Se dice que hace miles de años vivía, pero bueno, en todo caso ya desapareció, se introdujo en los años 50, produce problemas. También especies más autóctonas, digamos, como corzos y ciervos, pueden generar problemas y consumo del regenerado sobre todo, ¿no? O el ganado, como puede ser esta cabra, que las cabras se comen todo. Por ejemplo, el tejo se ve muy amenazado por estas circunstancias. El problema de los incendios, el incendio de Arena de San Pedro del año 2009. Problemas como el cambio climático, las especies que se tienen que adaptar a nuevas condiciones. Todo esto conduce a que muchos recursos genéticos forestales se vean amenazados. Ante ello hay que establecer una serie de estrategias de conservación. Y básicamente esas estrategias de conservación podemos resumirlas en esta tabla, según lo que se conserve. Esto no es solo para recursos genéticos, esto en realidad se puede aplicar para conservación de cualquier especie, ¿no? Si se conserva el potencial evolutivo, si se deja que las poblaciones sigan evolucionando, adaptándose al medio, o si, por el contrario, queremos dejar los genes sin modificar, es decir, lo que queremos es mantener los genotipos tal y como son. Conservación dinámica y estática en cada uno de esos casos. Y luego la conservación puede ser in situ, en el mismo lugar, o ex situ, extrayendo los individuos y llevándolos a plantaciones o a bancos de germoplasma. Esta es la portada de la estrategia española
que es un documento publicado hace como 10 o 12 años por el Ministerio, donde se aborda todo este tema de la conservación de los recursos genéticos forestales. Este es el mapa de la red que tiene el Ministerio, y ejemplos de conservación in situ, pues por ejemplo este rodal de Taxus baccata, del tejo, protegido precisamente para evitar el consumo por fitófagos, este rodal de Pinus nigra en la sierra de Cazorla, bueno, este me lo salto, o ejemplos de conservación ex situ. Este es el banco de conservación de Ulmus minor en Puerta de Hierro, dentro del programa de conservación de mejora genética de conservación y mejora del olmo, o este es el banco de conservación también de Taxus baccata, igualmente en Puerta de Hierro en Madrid. Bueno, pues algunos ejemplos. Siento haber ido tan rápido, pero... Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, Juan Carlos. Y muchas gracias a todos los miembros de esta mesa redonda por ajustarse también al tiempo. Abrimos un pequeño turno de preguntas, 1, 2 no más, para si hay alguien que se haya quedado con duda y que quiera preguntar algo a los participantes en esta mesa, y si no, damos por concluida la misma para pasar a la siguiente. Sí. ¿Tú crees que debería ser obligatorio en proyectos de restauración forestal, e incluso, aunque fueran para producir madera, que se preservaran los caracteres genéticos? ¿El uso de regiones de procedencia? Sí, ¿se refiere? sí, con su trazabilidad, con su... A ver, obligatorio es altamente recomendable. Tampoco podemos caer en un racismo, porque el riesgo que tiene esto es que caigamos en una especie de racismo. Y las regiones de procedencia se han definido también pues siguiendo unos criterios de carácter ambiental, pero no siempre, no deja de tener una componente, digamos, subjetiva a la hora de crear esa región de procedencia. Yo, obligatorio, quizá no lo pusiera, pero sí altamente recomendable. Por ejemplo, a la hora de recibir subvenciones o de recibir apoyos de cualquier tipo por parte de la administración. Claro, en el tema de las plantaciones forestales, es que hay que distinguir dos cosas. Lo que tú comentabas antes de lo que es un bosque, la reconstrucción de un bosque, y lo que es una plantación con fines productivos. Entonces, en aquellas labores más de carácter de restauración ambiental, sí. O si no obligatorio, altamente pues eso, subvencionado de alguna manera. En las otras, el principal problema que indico es, por ejemplo, el tema del chopo. Ahí hay un problema muy grave en España con el tema de las plantaciones de Populus pueroamericana, ¿no? que está introgrediendo las poblaciones de Populus nigra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí es muy difícil por el tema del valor económico. Ahí, pues lo que estabas comentando tú también antes, ¿no? Es muy difícil lograr un equilibrio. Resumiendo, obligatorio en aquellas labores de restauración y altamente recomendable en otras cuestiones. Es mi opinión, vamos. Sí, también para Juan Carlos. ¿En qué medida, visto que hay poblaciones que a veces han quedado aisladas y han reducido su variabilidad genética, en qué medida la introducción de nuevos genes procedentes de otras poblaciones puede mejorar o perjudicar a unas poblaciones, teniendo en cuenta también ahora mismo el cambio climático? Claro. Quizás habría que estudiar, que yo creo que es en el fondo. Sí, a ver si esa procedencia y ver si... La cuestión yo creo que es facilitar que se adapten a las nuevas condiciones. Y a veces puede ocurrir que una población del sur de España esté muy adaptada a unas condiciones hacia las que va evolucionando Ávila, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando Pino Pinaster. Pino Pinaster de Gredos, pues a lo mejor las poblaciones procedentes de los arenales de Málaga y Granada, pues a lo mejor podrían ser útiles. Pero también hay que andar con mucho cuidado porque estamos introduciendo elementos externos. Ya digo, no hay que ser racistas
porque el problema es caer en el racismo con plantas, que al fin de cuentas es una forma de racismo como otra cualquiera, ¿no? Pero hay que ser muy prudentes. Yo creo que sí, que puede ser una posible alternativa, pero como siempre, todo debe hacerse con conciencia, no como se hacía en el pasado, que era cojo planta en Pirineos y la pongo en Sierra Nevada. Ese es el gran problema, ¿no? De una manera consciente se podría hacer, pero siempre mediante ensayos previos. Yo creo que en este caso es fundamental el tema de los ensayos. Bien, pues con estas dos preguntas damos por finalizada esta mesa redonda. Agradecer a los participantes en la misma y a todos aquellos que han colaborado desde el otro lado de la bancada su implicación en ella. Muchas gracias.